el plato fuerte. Arlene, lo prometido es deuda y como se había adelantado, hoy miércoles, que también es Día Internacional del Migrante, estuvo Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, para explicar de qué va, en qué consiste la reforma a la ley del Infonavit. Y es que ya sabes que los conservadores, los políticos de oposición, los voceros de la oposición en los medios de comunicación están con la mentira de el gobierno se quiere quedar con los ahorros de los trabajadores, ya no van a tener los trabajadores su ahorro para vivienda, ya no van a poder comprar vivienda. Con la misma mentira, recordarás que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el gobierno se quiere quedar con la pensión de los trabajadores. Es falso, es mentira que se quiera quedarse con el ahorro de los trabajadores. Al contrario, lo que busca la reforma es acabar con la corrupción que existía con los ahorros para vivienda de los trabajadores, que se transparente el uso de esos recursos, porque hoy se dio a conocer que precisamente por el marco legal que existe, la Auditoría Superior de la Federación no podía fiscalizar los ahorros de los trabajadores, además de los casos de corrupción que se ventilaron el día de hoy, Arlene. Miguel, los casos de corrupción a mí me dejaron sorprendida y también quizá usted, si vio el día de hoy en la mañana, si no se lo contamos. En primer lugar, la reventa de casas, que lo vamos a estar tocando, cómo las notarías se prestan en varios estados, Estado de México, Tlaxcala, mi estado Nayarit, muchos otros, donde las notarías se prestan para crear estos actos de corrupción, cómo incluso existe la preferencia entre amigos, compañeros para este tipo de acuerdos, los coyotes. ¿Cómo es que 4 millones de créditos son impagables? Porque aunque usted esté pagando, va subiendo hasta que pues nunca va a poder pagarlo. Y cómo 7.3 millones de personas no pueden acceder a tener un crédito porque lo que ganan es inferior a lo que pide el Infonavit. Lo que busca esta ley es poder reformar y que realmente las viviendas sean accesibles, erradicar la corrupción y que la transparencia sea realmente una realidad para las y los trabajadores de este país. Vamos a ver cómo se menciona. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó precisamente de esta reforma de vivienda que se constará de 3 vertientes particularmente. Los créditos baratos, desarrollar viviendas asequibles y el arrendamiento que tendrán principalmente los jóvenes con opción a compra, poder acceder a una vivienda nueva, pagar renta y si quien está rentando decide en algún momento de esos pagos adquirirla, completar lo que cuesta la casa. Un esquema que no existía. Recordemos que con esta reforma a la ley del Infonavit, lo que se busca es que se puedan utilizar los recursos que hay en este fondo de vivienda, que por cierto, el fondo de vivienda con el gobierno de la transformación, la administración pasada del expresidente López Obrador, incrementaron. ¿Por qué? Por el aumento al salario mínimo que hubo y por el crecimiento del empleo. El crecimiento del empleo formal. Pudo crecer este fondo de vivienda. Pasó en los últimos años, de 140 millones a 800 millones. Así es, 800,000 millones. 140,000 millones a 800,000 millones de pesos. Con esos recursos, bueno, lo que se pretende es construir vivienda, que el Infonavit pueda construir vivienda. Con la reforma a la ley se pretende que se cree una empresa filial que permita precisamente la construcción. No perder de vista que el gobierno de México tiene el plan de construir 1 millón de viviendas. Se explicó así, de esta manera. La reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes:
crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario. La constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta constructora? Que se va a reducir el tiempo y el costo de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra en los estados para la construcción de viviendas, y las viviendas van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno, de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros. No se pierde su característica tripartita. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. Y asimismo, el día de hoy el director del Infonavit, a quien escuchamos hace unos segundos, también habla de los actos de corrupción que han existido, Miguel. De verdad es impresionante cómo durante varios sexenios se prestaba para verle la cara a la gente con el recurso, los ahorros de toda su vida. En el caso de la empresa Atelra, recibió contratos por 100 millones de pesos y nunca entregó las obras. Esto es solo un ejemplo de los muchos actos de corrupción que se prestaba al Infonavit. Por eso, cuando se presenta esta reforma, pegan el grito en el cielo, porque les estamos quitando estas cajas chicas que tenían. Primero era el INE, después el Poder Judicial, y estaban bien calladitos con el Infonavit. Pues ya no va a ser así, Miguel. Son casos de corrupción que sorprenden, pero sobre todo molestan. Y molestan bastante porque millones de personas en nuestro país tienen necesidad de vivienda y vivienda digna. Y mientras ellos tienen necesidad de vivienda, el instituto que debería ver por la vivienda de los trabajadores, pues era un negocio de unos cuantos, como lo mencionas, una caja chica, pero también negocios y que tenía consigo una red de complicidades. Se mostraron 3 casos de algunas cosas de corrupción que sucedían. El caso de esta empresa Telra, que recibió dinero, 100,000 millones, y no realizó ninguna obra, y en vez de que fuera sancionada, pues no, el Consejo del Infonavit decidió darle una indemnización de 5,000 millones de pesos. También se expusieron casos como el de la línea 3, que era precisamente para adquirir terrenos y construir viviendas. Tampoco se hizo nada, mucho dinero en ese. Otro caso, desarrollos promovidos por los representantes de los trabajadores dentro del Infonavit, que recibieron recursos, no se construyeron nada, pero precisamente con este tema de los representantes de los trabajadores se dio cuenta de un caso de corrupción que involucra a los representantes de los trabajadores, a los notarios, a peritos, que vendían casas, la misma casa, hasta 40 veces. No se entregaba ninguna casa, pero ¿qué pasaba con esos recursos? No se sabe, porque hay opacidad. En Tlaxcala, donde 420 casas se vendieron más de 1,400 veces. Imagínese usted ahorrar toda su vida para darse cuenta que no es dueño de su propia casa. Vamos a escucharlo. Es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años,
la empresa Telra no entregó el servicio contratado. No solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5,000 millones de pesos. 2 socios de Telra devolvieron 2,000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Le hacemos un llamado a la empresa White & Case para que avale este documento. La Auditoría Superior de la Federación descubrió que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Platicábamos de la línea 3. ¿Qué es la línea 3? Un área que se creó para financiar a constructoras. Las constructoras recibieron recursos. Entre 2017 y 2018 se habla de que había 22 proyectos que nunca se realizaron. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Qué pasó con esas constructoras? Pues no se sabe. Se expuso de esta manera 22 proyectos que pues no se concluyeron entre 2017 y 2018. Así se habló. Se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Estos proyectos recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción y para hacer infraestructura. No se construyó ninguna de las empresas aprobadas. De estas 4 empresas recibieron adicionalmente en estas 4, 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. Miguel, impresionante lo que estaba sucediendo en el Infonavit y no se decía. Qué interesante que pasó del 2017 al 2018. Es decir, pues ya se querían ir y sabían que podían hacer sus negocios para que cuando entrara el nuevo gobierno, pues ellos ya tuvieran los acuerdos. El último año del gobierno de Peña Nieto. Exactamente, el PRI siendo el PRI. Y es que esto molesta porque es indispensable recordar cómo esto es solo uno de los muchos casos que se mencionaron el día de hoy. También se habla de las ventas sucesivas que existían con las mismas casas. Imagínate, Miguel, duras toda tu vida pagando una casa y te das cuenta que tiene 10 dueños o más. Y entonces ahí para la repartición está súper difícil. Lo más probable es que nunca llegaban a terminar la deuda porque eran deudas impagables. Entonces casi era como echar a un tarro roto, una bolsa rota, el dinero de toda la vida de trabajo de las personas. Indignante lo que sucedía. La reforma lo que busca hacer es cambiar esa realidad. Vamos a escucharlo. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos
sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. En el Estado de México, 3 notarios con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos evaluadores, con 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas 4.130 veces. En Jalisco, 3 notarios, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador, 2 trabajadores del Infonavit, vendieron 239 casas 2.037 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces. Lamentable la corrupción que estaba ocurriendo desde el interior del Infonavit. Hoy se puso un panorama de cómo se encontraba el Infonavit, qué fue lo que sucedió, cómo se abusó de los trabajadores y se explicó en qué consiste la reforma a la ley del Infonavit. Se planteó, por ejemplo, Arlín, que desde el 87, en el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid, pues bueno, el Infonavit empezó a dar créditos y a pesar de que los trabajadores hacían sus pagos puntuales, pues la deuda era impagable. ¿Por qué? Porque así estaba la ley, así era el abuso para los trabajadores. 4 millones todavía de personas con el Infonavit tienen créditos impagables y se expuso cómo hay funcionarios del Infonavit con altos sueldazos, con sueldazos millonarios, pero 4 millones de trabajadores con créditos impagables. Y molesta porque dijeras, es que se tiene al mejor instituto de vivienda para los trabajadores. No, no es verdad. Era un negocio para unos cuantos, para las constructoras, y un abuso para los trabajadores que tienen necesidad de una vivienda digna. Hoy se puso claro que el Infonavit se mantiene, que los ahorros de los trabajadores para vivienda se mantienen. No van a ser usados a discreción, al contrario, lo que se busca es que haya vivienda para los trabajadores, que el Infonavit le entre a la construcción de vivienda y se haga, no se dé tanta importancia a aquellas constructoras que hacían sus casas lejos de los lugares de trabajo, sin servicios, de mala calidad, casas chiquitas y con créditos impagables. Eso es lo que se quiere terminar. El Infonavit sigue teniendo este esquema donde participan representantes de trabajadores, representantes de los empleadores y el gobierno. Eso se mantiene. Lo que se busca es que los recursos sean transparentes. Se explicó, como ya hablamos hace un momento, que la Auditoría Superior de la Federación, por el marco legal que existe, no puede fiscalizar este fondo de vivienda. Bueno, se busca que ahora sí se sepa en qué se está ocupando y que, pues bueno, sea bien cuidado este dinero. Así se explicó esta mañana. El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar.
para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda.